el príncipe Guillermo se convirtió discretamente en el propietario legal de una enorme finca privada. El papeleo se tramitó sin ceremonia alguna. No se hizo ningún anuncio. No se celebró ninguna rueda de prensa. Simplemente un documento financiero rutinario que enumeraba un activo de $1.200 millones y el apellido de la familia de Camila estaba completamente ausente. En el instante en que se transfirió la propiedad, la primera acción de Guillermo no fue celebrar, sino despedir. Todos y cada uno de ellos desaparecieron de la nómina, sin previo aviso, sin comunicado de prensa. Simplemente el empleo se rescindió como si se borraran marcas de lápiz de una página. Y lo que sucedió después enviaría un mensaje a través de toda la estructura familiar como un rayo a través del agua. Esta historia no comienza con la toma del poder. Comienza con Guillermo teniendo finalmente la autoridad para actuar sobre algo que ha cargado con el peso de su vida. El Ducado de Cornualles no es una propiedad pequeña. Es una finca medieval que abarca 52.000 acres en Inglaterra y Gales. Genera aproximadamente 23 millones de libras esterlinas anuales en ingresos. Sus propiedades incluyen tierras de cultivo, propiedades residenciales, intereses comerciales y activos financieros. El valor total supera los $1.200 millones. Cuando Carlos era príncipe de Gales, esta propiedad le pertenecía. Cuando Guillermo se convirtió en príncipe de Gales, la propiedad pasó a él. La transferencia fue automática, en el momento en que Carlos ascendió al trono. Guillermo no la solicitó, no hizo campaña para conseguirla. Simplemente heredó el control operativo de una de las propiedades privadas más antiguas de Gran Bretaña, tal como está diseñado el sistema de sucesión. Pero lo que Guillermo heredó no fueron solo tierras e ingresos. Heredó el poder de decidir quién se beneficiaba de ella y quién no. El Ducado de Cornualles existe porque el rey Eduardo III lo creó en 1337 para proporcionar ingresos independientes al hijo mayor del monarca reinante. Durante casi 700 años ha funcionado precisamente como eso. Un mecanismo para asegurar que el heredero al trono mantuviera autonomía financiera, independiente del control gubernamental. El heredero necesitaba independencia. El heredero necesitaba recursos. El heredero necesitaba influencia. Eso es lo que el ducado fue diseñado para proporcionar. Cuando Carlos lo poseyó, esos beneficios recayeron sobre él. Ahora todo fluye hacia William, y William comprendió algo que su padre, al parecer, nunca llegó a captar del todo. El poder de esa posición no residía en lo que le otorgaba, sino en lo que le permitía arrebatar. Para entender por qué William actuó con tanta rapidez, es necesario comprender el significado del ducado en el contexto de su historia familiar. Significa Diana. Significa sufrimiento. Significa la aventura amorosa que arrasó su infancia como un huracán que azotó una estructura frágil. La propia Diana describió en una ocasión la sensación de su matrimonio con profunda tristeza. Habló de la situación como la creación de una tercera presencia en la relación. Sentía que siempre había alguien ahí, siempre compitiendo por la atención, siempre interponiéndose entre ella y su marido. El personal del palacio que trabajó en aquella época describió a Diana como alguien que se desvanecía lentamente desde dentro. Una persona cuya luz se extinguía gradualmente. Ocupó el puesto más prestigioso que una mujer podía ostentar en Gran Bretaña y, sin embargo, se sentía vacía. Se sentía invisible. Sentía que se desvanecía poco a poco bajo el peso de una traición que nunca fue reconocida, nunca afrontada y nunca resuelta. La relación que Carlos mantuvo con Camila durante su matrimonio con Diana no fue un secreto confinado a los muros del palacio. Fue financiada por el Ducado de Cornualles. Los recursos financieros que Carlos controlaba a través de la propiedad hicieron posible este acuerdo. La independencia que le proporcionaba la propiedad significaba que no tenía que rendir cuentas a nadie.
Su madre no interferiría, el gobierno no podía investigar, la prensa no podía acceder a sus cuentas. El ducado le otorgó la autonomía para mantener una relación con otra mujer, estando casado con la madre del heredero, para financiar la infraestructura que hizo posible el acuerdo y para desenvolverse en todo ello sin rendir cuentas a ninguna institución. Pero hubo alguien que hizo posible aún más este acuerdo. Hubo alguien que les proporcionó un espacio donde podían encontrarse. Hubo alguien que les dio acceso a privacidad, seguridad y cobertura. Esa persona fue Annabel Elliot, la hermana de Camila. Annabel tenía un contrato con el Ducado de Cornualles para prestar servicios de diseño de interiores. El acuerdo llevaba vigente 20 años. 20 años de ingresos constantes que fluían directamente a la empresa de Annabel. 20 años de un lucrativo contrato real por el que nadie más competía. Nadie más se presentó. Nadie más tenía acceso. El contrato existía porque la hermana de Annabel se casó con Carlos, así de simple. Ese era el fundamento del acuerdo. Recibía entre 20.000 y 82.000 libras anuales, dependiendo del año. Comparado con una herencia de 1.200 millones de dólares, esas cifras son casi insignificantes. Pero el simbolismo era absoluto. El acuerdo le aseguraba a Annabel su futuro. Le aseguraba que, mientras su hermana permaneciera casada con Carlos, sus ingresos estarían garantizados. Le aseguraba que la lealtad a la realeza significaba una recompensa real. Le aseguraba que estar emparentada con la mujer preferida del heredero significaba seguridad financiera de por vida. El contrato nunca se cuestionó. El acuerdo nunca se examinó. Nadie se preguntó si Annabel realmente merecía el trabajo o si otros podrían hacerlo mejor. Tenía el trabajo porque era la hermana de Camila. Eso bastaba. Pero había otra razón por la que el acuerdo era más que un simple empleo. La casa de Annabel se convirtió en algo completamente distinto. Se convirtió en el lugar donde podían tener lugar sus encuentros. Se volvió un lugar aislado, privado y a salvo de miradas indiscretas. Ese refugio facilitó su relación amorosa, fin de semana tras fin de semana. Ese lugar fue el escenario de sus encuentros habituales. La casa de Annabel les brindaba acceso, discreción y protección. Ella hizo posible sus encuentros privados, permitió el acuerdo con su discreción, les proporcionó un espacio donde un príncipe podía tener una aventura estando casado con una princesa. Y nadie jamás se enteraría. Cuando William conoció esta historia, cuando comprendió la magnitud de cómo se había financiado y facilitado la infidelidad de su padre, algo se endureció en su interior. Comprendió lo que significaba crecer sabiendo que su madre estaba siendo traicionada. Comprendió lo que significaba verla sufrir en público mientras sonreía. Comprendió lo que significaba que ese sufrimiento fuera financiado por la misma institución que se suponía que debía proteger a la familia. Cuando Guillermo finalmente heredó el control del ducado, la pregunta no era si actuaría, sino cómo. No convocó ninguna reunión, evitó cualquier conversación directa, omitió la notificación formal, prescindió del procedimiento oficial. No dejó rastro documental, simplemente esperó a que el Ducado de Cornualles publicara sus cuentas financieras anuales rutinarias. El ciclo de documentación siguió su curso con normalidad. Los funcionarios recopilaron los registros como siempre. Los estados financieros se prepararon sin ninguna señal de que algo estuviera cambiando. Y entonces se publicaron los documentos. El nombre de Annabel Elliot había desaparecido. 20 años de servicio real terminaron en silencio. Un acuerdo de larga duración se disolvió sin explicación. Años de servicio terminaron sin anuncio. El contrato simplemente se extinguió. Los pagos simplemente cesaron. Los ingresos simplemente se esfumaron. Nadie llamó a Annabel. Nadie le dio explicaciones. Nadie le ofreció una transición ni una compensación más allá de lo estipulado en el contrato. Un día, simplemente abrió la documentación y descubrió que ya no figuraba en la nómina.
Lo que sucedió después en el palacio fue evidente para cualquiera que observara con atención. Guillermo había excluido a los beneficiarios de la familia. Había eliminado a los allegados de la familia. Había apartado a los parientes cercanos. Había despejado las conexiones privilegiadas. La familia de Camila desapareció por completo. En su lugar entró la gente de William. Su círculo fue desplazado. Su círculo íntimo ocupó su lugar. Sus planes se desmantelaron. Sus preferencias quedaron establecidas. Cada nombramiento orquestado por Carlos fue reevaluado. Cada contratación realizada por Carlos fue examinada. Todos los nombramientos realizados por Carlos fueron analizados minuciosamente. Cada sistema creado para el beneficio de Camila fue investigado. Cada estructura diseñada para servirla fue evaluada. Todas las concesiones hechas para ella fueron reconsideradas. La maquinaria heredada del reinado de Carlos estaba siendo desmantelada y nadie en el palacio ignoraba lo que esto significaba. Algunas fuentes indicaban que un William enfadado había expresado claramente su postura a los asesores del palacio. Se corrió la voz de que un William molesto había manifestado sus opiniones en conversaciones que iban más allá de los encuentros formales. Surgieron relatos de un William resentido que expresaba su descontento por cómo se había utilizado el ducado durante su infancia. Los allegados al palacio comprendían lo que estaba sucediendo. La transición de poder de Carlos a William estaba en marcha. El cambio no fue drástico. No requirió anuncios. Simplemente requería el control del mecanismo financiero y William ahora lo poseía por completo. Pero el despido de Annabel fue solo el primer paso. Lo que William realmente estaba poniendo a prueba era si Camila comprendía la jerarquía ahora establecida. Aquel año, la Navidad se celebró en Sandringham House, la finca de Norfolk de 2.800 hectáreas que acoge la reunión anual de la familia real. Es una tradición, es una institución, es la única vez al año en que toda la familia se reúne en un mismo lugar. La reunión se planifica meticulosamente. Los preparativos son elaborados, las expectativas son claras. Un año, William se enteró de que Camila había invitado a Tom Parker Bowles, su hijo de su primer matrimonio, a la celebración principal de Navidad. William dejó clara su postura. Declaró rotundamente que no asistiría al almuerzo principal de Navidad si Tom estaba presente. Se negó a participar en la celebración principal si Tom era invitado. Se saltaría el evento central si Tom aparecía en la reunión. El mensaje era inequívoco, no era una preferencia, era una condición. Si Tom iba, William no iría. Camila invitó a Tom de todos modos. Procedió con la invitación sin importar nada, se negó a revocarla. Tom confirmó a los periodistas que su madre le había extendido una invitación personal. Tom compartió que su madre había solicitado específicamente su presencia. Tom reveló que ella lo había invitado directamente, explicando que había extrañado las celebraciones navideñas con él. Comentó cuántos años habían pasado desde la última vez que estuvieron juntos durante las fiestas. Aceptó la invitación. Viajó a Sandringham. Asistió a la celebración. William no asistió a la celebración principal. Se negó a unirse a la reunión. William evitó el evento central. Permaneció en su residencia privada. Se quedó en su casa privada en la finca de Sandringham, Anmer Hall, la propiedad que pertenece a William y Kate personalmente. Se aisló allí con Kate y sus hijos mientras el resto de la familia se reunía en la casa principal para el almuerzo de Navidad. Camila había excluido efectivamente al futuro rey de la celebración principal. Había logrado mantenerlo alejado del evento principal. Había conseguido separarlo de la reunión. Todo porque invitó a su hijo y se mantuvo firme. Se negó a ceder a pesar de la oposición. Se mantuvo firme con absoluta convicción. Creía que ser reina significaba que podía anular los límites del futuro rey. Eso no es una disputa menor. Esto no fue un desacuerdo menor. Esto fue más allá de una simple discusión. Fue un conflicto institucional disfrazado de logística vacacional. Fue una prueba de autoridad sobre los asuntos domésticos.
Fue una imposición de dominio a través de las costumbres familiares, pero el verdadero mensaje para Camila llegó más tarde ese mismo año, durante un evento mucho más público. Donald Trump visitó el castillo de Windsor en una visita oficial de Estado. Cuando el presidente estadounidense visitó Windsor durante la ocasión en que los procedimientos diplomáticos de alto nivel se desarrollaban en el castillo, Kate entabló un diálogo cálido y relajado con el visitante. Kate estableció una relación cómoda con Melania Trump. La interacción fue cómoda y genuina. Se desarrolló una química natural entre ellos. Hablaron con facilidad. Se rieron juntos. El momento estaba siendo fotografiado y luego sería retransmitido a nivel mundial. Luego, desde la periferia, intervino Camila. Ella se insertó en la conversación, levantó la mano en un gesto decisivo dirigido a Kate. Hizo un movimiento claro y autoritario hacia la princesa. Ella ejecutó un movimiento brusco y deliberado con la mano. Era una señal y decía algo inequívoco: mover, hacerse a un lado, dejar. El gesto comunicaba despido. La moción transmitía una orden. Señaló un claro desplazamiento. No se dijeron palabras. El mensaje fue silencioso pero innegable. La comunicación fue no verbal pero muy clara. Más tarde, un experto en lenguaje corporal lo evaluó con franqueza. Dijo que parecía que Camila estaba haciendo gala de su rango. El gesto pareció establecer una jerarquía. Parecía estar imponiendo autoridad. La moción sugería dominio. Estaba a punto de despedir a Kate. Estaba actuando casi como si la sacara del espacio. El clip se difundió por todo el mundo. Las imágenes circularon por las redes de noticias. El momento se volvió viral. El vídeo llegó a millones al instante. Los espectadores lo examinaron en detalle, cuadro por cuadro. La gente lo diseccionó repetidamente. El público lo escudriñó exhaustivamente. Millones de personas lo vieron, lo ralentizaron y lo reprodujeron porque lo que mostraba era incómodo. La reina actual parecía estar alejando a su sucesora. El monarca parecía estar destituyendo a la princesa. Parecía estar desplazando públicamente a su sucesor, frente a dignatarios internacionales, ante representantes diplomáticos, a la vista de los funcionarios globales. La futura reina de Inglaterra estaba siendo despedida con un gesto con la mano mientras el mundo entero observaba. Tras los muros del palacio, la reacción fue inmediata. En privado, la respuesta fue rápida. En los círculos palaciegos, las consecuencias fueron instantáneas. Lejos de la vista del público, las consecuencias se volvieron innegables. El príncipe, que había pasado años manteniendo la paz familiar, encontró su límite. Un miembro del palacio dijo que le afectó profundamente. Alguien cercano a él reportó un impacto significativo. Un asociado dijo que lo hirió. Lo que pasó ese día no fue simplemente vergonzoso. Fue más que un momento incómodo. Violó límites fundamentales. Excedió los límites aceptables, excedió el decoro de una manera que no podía ignorarse. Porque este conflicto se había hecho público, la disputa ya no era interna, la situación ahora era visible para el mundo entero. Era un mensaje público y había sido transmitido internacionalmente. Todos podían ver que la futura reina estaba siendo posicionada como subordinada a la actual reina consorte. Todos pudieron interpretar lo que significaba el gesto. Todos entendieron la jerarquía que Camila estaba afirmando. El rey Carlos, que todavía luchaba contra el cáncer, había iniciado conversaciones privadas con William. Había iniciado conversaciones confidenciales sobre lo que haría William cuando Charles finalmente muriera. Una fuente caracterizó las conversaciones como intensas e íntimas. Alguien cercano observó el carácter serio y familiar. Un observador los describió como desesperados y privados. Carlos era un monarca enfermo que padecía una enfermedad grave. Probablemente estaba pasando sus últimos años haciendo apelaciones finales. El mensaje que Charles entregó fue simple: deja a Camila en paz, no abandones a Camila, protege a Camila, cuida a Camila. Esa fue la súplica de Charles a William. Esa fue la petición del rey. Esa fue su última instrucción.
Intentaba proteger a su esposa apelando directamente al heredero. Buscaba garantizar su seguridad acercándose a William. Estaba trabajando para garantizar su bienestar negociando con su sucesor. Charles entendió lo que se avecinaba, comprendió que William tenía todo el poder. Entendió que su hijo controlaba el ducado. Comprendió que su hijo no había mostrado piedad con Annabel. Entendió que su hijo se había negado a asistir a Navidad. Entendió que su hijo había presenciado la destitución de la visita de Estado y no dijo nada en público, sino todo en privado. Charles estaba rogando. Era un rey anciano que usaba el tiempo que le quedaba para tratar de proteger a la mujer que amaba del heredero al que había perjudicado. Ese único detalle revela más sobre el rumbo que tomará todo esto que cualquier otra cosa. Esa conversación ilumina el futuro más que cualquier otro detalle. Porque la respuesta de William no se expresó con palabras. William no se comunicó mediante el habla. William respondió con acciones. William contestó sin palabras. Se manifestó en una Navidad a la que no asistió. Se evidenció en su boicot a las fiestas. Se demostró con su ausencia en la celebración. Se evidenció en sus decisiones de personal. Se hizo patente en las personas que seleccionó para los cargos. Se evidenció en quienes eligió como reemplazos. El movimiento que Camila comprendió con mayor profundidad se produjo en los mecanismos de poder que ahora pertenecían por completo a William. Pero el verdadero temor que enfrenta Camila es algo mucho más oscuro que el empleo, las discusiones navideñas o incluso el despido público. Implica mucho más que dinero. Implica algo que, una vez entregado, jamás se puede recuperar. Hay algo que la mayoría de la gente pasa por alto. La mayoría de la gente no comprende del todo algo fundamental. Pocas personas entienden realmente algo crucial. Hay algo que escapa a la mayoría de los observadores. Esto es lo más importante en toda la historia. Sandringham House en Norfolk y el castillo de Balmoral en Escocia no pertenecen al gobierno británico. Estas dos propiedades no son patrimonio de la corona. Estas residencias no son propiedad estatal. Estas casas no pertenecen a la institución. No son propiedades oficiales del palacio. No son fincas controladas por el Estado. No son propiedades administradas por el gobierno. Son de propiedad privada, del mismo modo que una casa familiar. Son posesiones personales como cualquier residencia privada. Son propiedad familiar considerada patrimonio personal. Son residencias privadas. Esa es la distinción crucial. La reina Isabel II heredó ambas de su padre, el rey Jorge VI. Isabel las recibió de su predecesor. Las obtuvo por herencia familiar. Cuando Isabel falleció en septiembre de 2022, pasaron automáticamente a manos de Carlos. Cuando él fallezca, pasarán a ser propiedad de Guillermo. Esta transferencia se produce de inmediato. Tras la muerte de Carlos, la propiedad cambia automáticamente. Cuando el rey fallece, el cambio se produce instantáneamente. Tras el fallecimiento de Charles, las transferencias legales se efectuaron sin demora. El valor estimado de Balmoral es de aproximadamente 140 millones de dólares. El patrimonio tiene un valor aproximado de 140 millones de dólares. Sandringham está valorado en cerca de 65 millones de dólares. El valor de la propiedad es de aproximadamente 65 millones de dólares. Su valor estimado ronda los 65 millones de dólares. En conjunto, esto suma más de 200 millones de dólares en activos privados. Esto representa más de 200 millones de dólares en bienes personales, más de 250 millones de dólares en riqueza que ella actualmente posee y de la que depende. Actualmente habita y depende de ello. Actualmente reside en estas propiedades. Nada de esto le pertenece legalmente, no posee nada, en ningún sentido legal. Ningún documento respalda su propiedad, ningún contrato le otorga estas propiedades. Ningún documento la establece como propietaria, ni una sola parte le pertenece. Algún día estas propiedades pertenecerán a William. Eventualmente, estas propiedades serán suyas.
Estas residencias pasarán a ser de William. En algún momento, estas propiedades se transferirán a William, el hombre que acaba de sacar a su hermana de la nómina en silencio, la persona que acaba de despedir a su familiar sin previo aviso, la heredera que acaba de despedir a su pariente en silencio, la persona que se negó a asistir a Navidad cuando ella insistió en ello, la persona que presenció cómo despedía a Kate en una visita de estado y simplemente esperó, observando, comprendiendo, aprendiendo exactamente quién era Camila. Balmoral tiene una importancia que va más allá de su valor monetario. Balmoral en particular posee un significado que trasciende su precio. Balmoral importa más que su costo. La finca tiene un peso que va mucho más allá de su valor financiero. William era un adolescente en Balmoral con Harry ese verano. Siendo joven, William y Harry estuvieron en Balmoral. A los 15 años, William y su hermano se alojaban en la finca en agosto de 1997, cuando todo cambió para siempre. Carlos entró en sus aposentos temprano por la mañana con una noticia devastadora. El rey les informó que su madre había muerto. Diana había fallecido en un accidente automovilístico. Diana había muerto en un accidente de coche en París. Diana había resultado gravemente herida en un choque. Los hermanos recorrieron la finca ese día, destrozados. Los jóvenes atravesaron los jardines, devastados. Se movieron por la propiedad, completamente rotos. Dos adolescentes intentando asimilar lo impensable. Dos niños lidiando con la tragedia, dos jóvenes luchando contra una pérdida insoportable. Dos chicos intentando sobrevivir a algo que ningún niño debería tener que sobrevivir. Los terrenos donde se enteraron de que su madre había muerto, la propiedad donde su mundo terminó, el lugar donde su infancia se detuvo. Y el detalle que sustenta toda esta historia es algo en lo que la mayoría de la gente no se fija. El hecho que subyace a todo, la realidad que da fundamento a esta historia, la verdad que se asienta como la roca madre. Cuando a Carlos le comunicaron la muerte de Diana en París, su primera reacción fue reveladora. No contactó a Isabel, aunque ella estaba en Balmoral. Su primera llamada no fue a la reina presente en la finca, no se comunicó primero con la reina. Al oír la noticia de Francia, llamó inmediatamente a Camila. Su primera llamada fue a Camila. La llamó antes de contárselo a su propia madre. La llamó antes de despertar a sus hijos. Ella le ofreció consuelo. Le dijo que Diana sobreviviría. Le aseguró que todo saldría bien. Entonces, él volvió a llamar para decirle que había muerto. La llamó para confirmar que Diana había fallecido. Luego regresó con la confirmación de su muerte. Ella le aseguró que Diana se recuperaría. Entonces, llegó la noticia de su muerte. Camila fue la primera en saberlo. Ella se enteró antes que nadie. Lo supo antes que la reina. Lo supo antes que sus propios hijos. La primera en oír. La primera en consolar. La primera en asimilarlo. La primera en comprender lo que estaba sucediendo. Estuvo presente en el dolor de Carlos incluso antes de que sus hijos despertaran. Lo consoló mientras Guillermo y Enrique aún dormían. Lo apoyó antes de que los chicos supieran nada. Ella estuvo allí primero. Camila ahora recorre esos mismos terrenos como reina consorte. Ahora ocupa la misma propiedad que la esposa del rey. Actualmente se mueve por la misma finca que su consorte. Habita Balmoral como si perteneciera allí por completo. Pero Guillermo será el dueño, tarde o temprano. Guillermo las heredará. Guillermo las controlará. Un día, cuando Carlos muera, la transferencia legal se producirá de forma instantánea y automática. Tras la muerte de Carlos, la transferencia se hará efectiva de inmediato. Exactamente como sucedió con el ducado de Cornualles, igual que los trámites sucesorios, se aplicará el mismo mecanismo. Cuando se complete el papeleo, Guillermo se convertirá en el propietario. Guillermo asumirá el control. Él se convierte en el único que decide quién vive en su propiedad y quién no. Se convierte en la autoridad absoluta sobre quién puede quedarse y quién debe irse. Cuando Guillermo asciende al trono, Catalina se convierte en la reina reinante. Se convierte en la consorte del nuevo monarca. Se convierte en reina.
y Camila deja de ser reina por completo. Camila renuncia al título por completo. El título de reina se le transfiere. Se transfiere a la nueva consorte. Se transfiere a Catalina. Camila probablemente se convertiría en la viuda. Probablemente asumiría el estatus de viuda del rey anterior. Probablemente se convertiría en la reina viuda. Casi con seguridad asumiría la posición de cónyuge superviviente del monarca fallecido. No es un título deshonroso. No es una posición degradante. No es un papel vergonzoso. Pero todos presenciarán la degradación. El público reconocerá la pérdida. Los observadores de todo el mundo notarán el declive. Todos los medios de comunicación lo analizarán. El mundo entero la verá descender de la cima del poder. Miles de millones de personas lo presenciarán. Se cubrirá exhaustivamente. Será imposible ocultarlo o minimizarlo. Cada paso que dé será catalogado, discutido y analizado. Esto es lo que realmente la aterra. Su título no está asegurado por linaje, su estatus no está garantizado por sangre, su rango no está asegurado por herencia. Su posición proviene enteramente de su matrimonio con Carlos. La realeza le llegó a través de él. Se convirtió en miembro de la realeza gracias a su esposo. Ostenta el estatus real únicamente gracias a él. Esto significa que Guillermo controlará su título tras la muerte de Carlos. Significa que Guillermo determinará su designación. Guillermo decidirá su futuro estatus. Carlos despojó a Diana de su estatus real tras la disolución del matrimonio. Carlos le quitó el rango a Diana cuando se separaron. Se apropió del título de Diana tras su separación. Le quitó el título de Alteza Real. Ella perdió su título, perdió su posición, perdió su designación oficial. Fue una declaración pública de que sin el matrimonio no tenía cabida. Sin Carlos no era nada oficialmente. Guillermo lo presenció. Guillermo estuvo presente. El príncipe vio lo que sucedió. Estuvo presente en esa humillación institucional. Vio lo que le sucedió a su madre. Observó la destrucción de su madre a manos de su padre. Vio lo que ocurrió. Comprendió todo el procedimiento. Entendió el mecanismo por completo. Y ahora podía vengarse en su nombre. Podía castigar a Camila por lo que le hizo a su madre. Podía obtener justicia para Diana. Podía arrebatarle todo lo que había ganado a Diana. Podía quitarle todo lo que había recibido. Podía recuperar lo que su madre había perdido. Podía recuperar todo lo que Camila le había quitado a su madre. Todo el costo de su presencia. Todo el sufrimiento que su familia padeció por su culpa. Las propiedades serán suyas. Sandringham y Balmoral pertenecerán enteramente a William. Que Camila pueda seguir viviendo en esas casas dependerá completamente de su criterio. Su residencia dependerá de la decisión de William. Que pueda quedarse o no dependerá de él. Su capacidad para vivir allí depende de su decisión. No existe protección legal que garantice su acceso. Ningún contrato protege sus derechos de residencia. Ningún documento garantiza su residencia. Ningún acuerdo garantiza que pueda quedarse. Será una invitada si él le concede esa cortesía. Residirá allí solo si él lo permite. Permanecerá allí solo a su discreción. Su presencia continua depende de su generosidad. Vivirá donde William decida que debe vivir. Ella residirá solo donde William se lo permita. Solo podrá vivir donde William lo autorice. Su hogar estará donde William decida. Esto es lo que hace que su situación sea inescapable. Esto es lo que la atrapa. Esto es lo que hace que su situación sea imposible de evitar. Y esto es lo que sella su destino. Camila poseía una propiedad que era exclusivamente suya. Tenía una casa que le pertenecía por completo. Poseía una propiedad que era verdaderamente suya antes de casarse con Charles. Era Rey Mill House. Era una residencia en Wiltshire. Una casa ubicada en Wiltshire. Una propiedad en Wiltshire la poseía antes de su matrimonio. Existía antes de que se casara con Charles. Esa propiedad era anterior a la boda. Hablaba de ella con auténtico afecto. La mencionaba con genuina emoción, se refería a ella con claro apego, solía hablar de ella con verdadera calidez.
Llamaba a sus jardines su mayor refugio de sanación. Los describía como profundamente terapéuticos. El jardín, decía, era su mayor refugio terapéutico. Afirmaba que los jardines le brindaban consuelo. Era su refugio, su único lugar verdaderamente personal. Donde las exigencias del palacio no llegaban, era su escape, su santuario privado. Donde podía quitarse la corona, era su santuario, su espacio personal. Donde podía liberarse de las obligaciones, era su retiro, su terreno privado, el único lugar donde podía cerrar la puerta y simplemente existir lejos del peso real. El único espacio donde podía ser ella misma por completo, al margen de las exigencias institucionales. Pero lo vendió, lo dejó ir, lo regaló, lo renunció. Vendió su única propiedad verdaderamente personal. Vendió su única posesión privada, vendió la única casa que le pertenecía solo a ella. La razón que adujo fue su deseo de dedicarse por completo a su papel. Dijo que quería centrarse exclusivamente en ser reina consorte. Explicó que deseaba concentrarse plenamente en su posición. Aclaró que quería comprometerse por completo con su vida real y su papel como esposa del rey. Servía como su consorte. Estaba al lado del rey. Pero el resultado es catastrófico e irreversible. Lo que se ha hecho a sí misma es irreversible. El resultado es una trampa de la que no puede escapar. Cuando Carlos muera, no poseerá ninguna propiedad. Tras su muerte, no tendrá ningún lugar que le pertenezca exclusivamente. Después del fallecimiento de Carlos, no tendrá ningún lugar de su propiedad privada. Cuando el rey muera, no tendrá hogar propio. Habrá vendido la última parte de sí misma que le pertenecía verdaderamente. Y lo hizo voluntariamente, creyendo que demostraba su compromiso con la corona. La mujer que invirtió 20 años ascendiendo en la jerarquía real ahora necesitará la clemencia de la persona a la que perjudicó. Quien dedicó 20 años a orquestar su ascenso ahora dependerá por completo de la bondad del hombre al que perjudicó. Quien pasó 2 décadas maniobrando para llegar a los puestos más altos ahora necesitará la gracia de la persona a la que alienó. Quien dedicó 20 años a forjar su camino hacia la cima de la familia más poderosa de Gran Bretaña, ahora dependerá por completo de la buena voluntad del hombre al que ayudó a expulsar de su propio hogar. Manejó la prensa, controló los medios, manipuló a los periodistas, se aprovechó de la prensa. Le susurró al oído a Carlos. Influyó en Carlos en privado. Moldeó la percepción de Carlos, controló los pensamientos de Carlos. Orquestó narrativas, difundió rumores, creó falsedades, sembró historias, obligó al heredero a alejarse de las celebraciones familiares, excluyó al futuro rey de la Navidad, excluyó al futuro rey de las fiestas, separó a Guillermo de la familia, destituyó a la princesa consorte con un gesto presenciado en todo el mundo, expulsó a la futura reina con un gesto despectivo. Rechazó a Kate con un gesto de la mano visto en todo el mundo. Ella misma tendió la trampa. Creó su propia prisión. Construyó su propia jaula. Hizo esta trampa con sus propias manos, cayó en ella voluntariamente y con plena conciencia. Entró a sabiendas. Entró con plena consciencia. Y ahora todo lo que tiene depende de un solo hombre. Todo está ligado a un solo individuo. Todo recae sobre una sola persona, todo depende de una sola relación. Y ese hombre es el hijo de la mujer a la que ayudó a traicionar, es el niño que aprendió lo que es la pérdida en Balmoral, es el adolescente que vio a su madre desvanecerse. Es el príncipe que vio la infidelidad de su padre financiada por el ducado que ahora controla. Es el futuro rey que despidió a su hermana en silencio. Es la persona que se negó a asistir a Navidad. Es el testigo del despido de la visita de Estado. Es el heredero que lo recuerda todo. La monarquía continuará. Guillermo se convertirá en rey. Catalina se convertirá en reina. La institución seguirá adelante, pero la seguridad de Camila depende enteramente de si Guillermo decide o no concedérsela. Su futuro depende de su clemencia. Su seguridad reside en su bondad.
Toda su existencia depende de la buena voluntad del hombre al que perjudicó. Ella misma construyó la jaula. Ella misma cerró la puerta. Y la única persona que tiene la llave es la única persona en la tierra que no tiene ningún motivo para sentir afecto por ella.